Esta propuesta surge a partir del Grupo de Investigación La Didáctica y sus Ciencias, que es un grupo que se originó en el Departamento de Química, y como línea de investigación la incorporación de la educación ambiental al currículo de ciencias. Es importante que sepan que en esta línea pues tenemos diferentes proyectos a nivel de pregrado, a nivel de maestría y adicionalmente como proyectos de investigación. Así que estas ideas han surgido realmente con base en la experiencia, que ya son 7 años que llevo aquí en la universidad. El contenido de la presentación es qué es la educación ambiental, obviamente desde un enfoque teórico para llegar a un enfoque que le he venido dando a la línea. Posteriormente una propuesta para el trabajo en el aula. Esto lleva a un caso de una problemática ambiental y ese caso va a ser la contaminación atmosférica y calidad del aire, en donde decimos por favor no contaminemos el aire. Y por último algunos resultados que hemos evidenciado de la propuesta. A partir de la Comisión de Educación de la UINC, o sea, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ella definió en 1970 qué se entiende por educación ambiental. Lo voy a leer literalmente. La educación ambiental es un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos con objeto de aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio físico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Esta Unión Internacional planteó unos objetivos en la educación ambiental. Dichos objetivos son objetivos cognitivos, afectivos y de acción. Entiéndase por objetivos cognitivos todo lo que tiene en cuanto a la parte conceptual referente a la educación ambiental. Los afectivos, pues está allí la toma de conciencia, que es como el concepto primordial, y pues esta toma de conciencia debe fomentar ética ambiental, pública y nacional respecto a esos procesos ecológicos y a la calidad de vida, y de acción al aumento de la capacidad de evaluación y toma de medidas en programas ambientales para solucionar y obviamente fomentar. Es importante que ustedes sepan que este concepto fue en 1970, pero en la actualidad, con el desarrollo y con todo lo que ha pasado en el medio ambiente, ya lo que se está hablando de acción es la disminución. Disminuyamos el consumo de bolsas plásticas, disminuyamos el consumo de papel. Entonces aquí ya como que la acción es disminución. La Unión Mundial para la Naturaleza prácticamente se originó en 1970 y lo que es una organización que reúne 900 miembros, entre los cuales hay representantes de varios países, instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales como la ONG, y cuenta con más de 140 países representados. Esta organización o esta unión tiene como lema un mundo justo que aprecia y protege la naturaleza. Es importante que sepan que el origen de la educación ambiental se ha empezado en 1948 con la creación de esta organización, pero a partir de 1948 se ha fomentado la organización de conferencias, de fundaciones, de seminarios, de cumbres que han traído, pues, digamos así, el desarrollo del concepto de educación ambiental. Voy a tomar dos eventos en el tiempo, que es el Seminario de Belgrado y la conferencia de Tbilisi. Entre el Seminario de Belgrado, los objetivos que se marcaron en cuanto al concepto de educación ambiental se refiere, está el de tomar conciencia de la problemática ambiental, el conocimiento del problema. Se habla de que la comunidad debe tomar actitudes positivas frente a la educación ambiental, la capacidad de evaluación y la participación de la comunidad. En las características de la conferencia de Tbilisi se habla de comportamientos positivos de conducta, una educación permanente, que prácticamente de allí se origina que en la educación formal o no formal debe incluirse una materia de educación ambiental. Se habla de conocimientos técnicos y de valores éticos, enfoque global, vinculación, interdependencia y solidaridad, que allí se tiene que ver o se deriva el concepto de interdisciplinar,
resolución de problemas, iniciativa y sentido de responsabilidad y renovación del proceso educativo. Es importante que en esa conferencia internacional se determinó la necesidad de una cooperación internacional, por eso en la actualidad todo se cita, ¿no? Vamos a ir a la cooperación internacional porque se derramó el crudo o porque hay algún problema ambiental específico. Y adicionalmente, a partir de esta conferencia se planteó las necesidades e intereses de que los diferentes grupos tengan que tener una educación, y por eso se debe tener en cuenta el alumno como un elemento activo para que haya la formación y la información de las actitudes positivas hacia el medio ambiente. Basados en esto, entonces generamos un concepto de educación ambiental en donde decimos que es un proceso permanente en donde podemos tener educación formal o no formal. Si hablamos de la educación formal, entonces estamos hablando de la escolaridad y obviamente del proceso universitario, y de lo no formal, pues de capacitaciones, publicaciones y medios de comunicación, que eso no solamente se ve a nivel de instituciones de educación, sino también a través de políticas. A través de la educación ambiental se busca generar ¿qué? Conocimientos, actitudes y prácticas que van a generar una conciencia ambiental. ¿Para qué? Para tener un desarrollo sostenible. Es importante saber que se tiene que hablar de transversalidad, entonces por tanto se debe insertar la educación ambiental en todas las actividades, y adicionalmente esa educación ambiental debe ser diversificada, es decir, debe contener la multiculturalidad, la multietnia, y debe ser multibilingüe. Tuve la oportunidad de orientar un seminario un espacio académico en pregrado que era énfasis, en donde prácticamente tratamos la relación entre química y educación ambiental. Aquí pues lanzo la propuesta a un grupo de estudiantes en donde les planteo una problemática general en donde cómo enseñar el concepto de contaminación del aire y demostrar que el aire que respiramos es puro. Como estamos limitados por el tiempo, realmente teníamos un año para ejecutar dicho proyecto, entonces saqué unas condiciones especiales en donde ellos deberían de seleccionar un solo contaminante del aire para enseñar, y si iban a desarrollar algún tipo de experimentos o demostraciones, tenían que hacerlo con materiales de uso cotidiano o materiales que se encuentren en la UPN. Más adelante les explico por qué eso de lo cotidiano. Y como orientaciones generales tenían que observar la institución porque íbamos a hallar contaminantes en la UPN, y posteriormente ellos tenían que proponer una estrategia didáctica para enseñar dicho concepto. Como material, pues ellos generaron un documento que más adelante les mostraré los resultados. En cuanto a la metodología de esa propuesta, pues hice una intervención de la temática en cuestión, en este caso de la contaminación del aire. Luego les presenté el problema general, que es el que les presenté a ustedes con los lineamientos, un cronograma de actividades para desarrollar la propuesta, y por último la socialización entre los estudiantes. Si vamos a hablar de contaminación del aire, pues vamos a hablar de qué es la atmósfera. Para hacer un recorderis, la atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra. Esta capa se extiende hasta unos 1000 kilómetros, aunque en sus 15 primeros kilómetros se encuentra un 95% de gases que lo componen. Es importante recordar que la composición más importante es el nitrógeno, que tiene un 78%, oxígeno con un 20%, argón con 0.93% y un dióxido de carbono con 0.03%. En la estructura de la atmósfera está dividida en 4 capas. Encontramos la troposfera, la estratosfera y la mesosfera. Estas capas pues van de acuerdo al espacio. La troposfera, que es la más cercana a la Tierra, va de 0 a 12 kilómetros, la estratosfera llega hasta los 50 kilómetros, la mesosfera a los 80 kilómetros y la ionosfera se extiende hasta los 50 kilómetros. Cada uno con sus temperaturas respectivas. Con esto, entonces podemos ver realmente dónde nosotros estamos ubicados como seres humanos,
que sería nuestra capa de la troposfera, en donde vamos a encontrar que es una capa turbulenta, hay nubes, se mueve el viento, tienen lugar fenómenos meteorológicos y solo el aire de esta parte es respirable. De 10 kilómetros hacia arriba vamos a encontrar que es una zona muy tranquila, en ella se encuentra el ozono y pues allí encontramos realmente el filtro. Por lo tanto, decimos que el aire que nos rodea es una mezcla de sustancias, no es una sustancia pura, y la composición cambia de unos lugares a otros. Así que vamos a encontrar que el gran porcentaje nuevamente es el nitrógeno, oxígeno y otros. Ahora, con estos fenómenos existen unos antecedentes políticos, así como existen unos antecedentes para sacar el concepto de educación ambiental, o de dónde se originó el concepto. Existen unos antecedentes de la preocupación de la contaminación atmosférica. Esos antecedentes, el punto de partida fue en 1952 en Londres por una contaminación atmosférica que tomó punto de partida para que se originara la preocupación. Esa contaminación fue acerca de un humo que persistió durante 5 días y contribuyó a muerte de varias personas. Este episodio pues fue una opinión pública y fue puesta en consideración, y en 1956 se publicó en el Reino Unido la Ley de Aire Limpio. La primera ley de contaminación atmosférica no aparece en los Estados Unidos hasta 1963 con la Ley de Aire Limpio. En Francia se aborda la problemática de contaminación en 1961 y en Colombia se aborda la problemática en 1986. Así que el desarrollo realmente para nosotros ha sido un poco retrasado. A nivel internacional tenemos varios protocolos. Está el protocolo de Montreal, que fue firmado por 140 países para hablar de los compuestos fluorocarbonados, que es lo que nos han insistido en diferentes, digamos así, por diferentes caminos, medios de comunicación: no usen aerosoles, que mire que la capa de ozono, y se queda allí. Tenemos el protocolo de Kioto de 1991, en donde estamos preocupados por el efecto invernadero. Este protocolo supuestamente está planteado para reducir del 2008 al 2012 al menos el 5% de los niveles existentes en el año 1990. Entonces, esto que debe crear mecanismos de flexibilización, así que así no lo queramos, hay una influencia económica en este tipo de contaminación. Voy a hacer un breve resumen de qué entendemos por contaminantes atmosféricos. Se entiende por contaminantes atmosféricos la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daños o molestias graves para las personas, bienes y recursos naturales. Con frecuencia, algunos contaminantes naturales, que son llamados contaminantes antropogénicos, son los que supuestamente van a ser, digamos así, de mayor impacto. Entre los contaminantes naturales, ustedes como siendo licenciados saben que tenemos el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono está presente en la atmósfera, pero por emisiones este contaminante aumenta su concentración y pues pasa a generar problemas. Los contaminantes atmosféricos los vamos a clasificar como contaminantes naturales, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes naturales vamos a encontrar que sus fuentes son los volcanes, los fuegos forestales, los vendavales, la materia orgánica en descomposición. Esos contaminantes son óxidos de azufre y partículas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas, el polvo, metano y sulfuro de hidrógeno. Entre los contaminantes primarios son aquellas sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera y por lo tanto provienen de diferentes fuentes. Entre estos contaminantes vamos a encontrar los aerosoles, óxidos de azufre, monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono y el anhídrido carbónico. Existen
otros contaminantes que supuestamente raramente se encuentran en la atmósfera, y esos contaminantes son los halógenos y sus derivados, partículas de metales pesados y ligeros y sustancias radioactivas. Se dice que raramente, pero en la actualidad hacen mucha presencia, especialmente por la combustión de automóviles. Y tenemos los contaminantes secundarios, que estos contaminantes son provenientes de emisores. Estos emisores estos contaminantes generan alteraciones atmosféricas, y entre esas alteraciones vamos a encontrar contaminación electromagnética, acidificación del medio y la disminución del espesor de la capa de ozono. Esos contaminantes secundarios, que los consideramos emisiones, provienen de diferentes fuentes. Tenemos las fuentes fijas, las fuentes móviles y las áreas fuente. Entre las fuentes fijas encontramos las industriales y las domésticas. Entonces podemos clasificarlo como procesos industriales, instalaciones fijas de combustión, entre esas encontramos las instalaciones de gas y instalaciones de calefacción. Afortunadamente, como estamos en el Ecuador, nosotros no utilizamos aire acondicionado en Bogotá, pero sí en otras ciudades utilizan este aire. Lo que nosotros no utilizamos es calefacción. Fuentes móviles encontramos vehículos, automóviles, aeronaves, buques, y entre fuentes aéreas encontramos aglomeraciones industriales, canteras, almacenamiento de materias primas, residuos, minería y áreas urbanas. Los factores que favorecen la contaminación del aire es la escasa ventilación, la presencia de montañas, el clima cálido y seco, diferencias entre el campo y la ciudad. Entre eso encontramos materiales de la ciudad que absorben 3 veces más rápido el calor que el campo, y edificios que absorben casi toda la totalidad del calor. Aquí hago una anécdota de la escasa ventilación, y es, por ejemplo, en nuestros espacios de aula, normalmente no tenemos buena ventilación. Nosotros tomamos el oxígeno y estamos respirando dióxido de carbono. Dependiendo del área, transcurrido el tiempo, lo que va a encontrarse en el ambiente es una saturación de dióxido de carbono, del cual hace que la concentración de los estudiantes disminuya, porque realmente no nos estamos oxigenando bien, ¿sí? Entonces normalmente pensamos que las charlas se vuelven monótonas, que el profesor no tiene metodología, pedagogía, pero realmente no estamos haciendo un estudio del ambiente, y que estas concentraciones de dióxido de carbono van a perturbar para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a encontrar un modelo epidemiológico de la contaminación del aire a través de las fuentes de emisión. Estas fuentes de emisión salen como contaminantes a la atmósfera, se transportan y se difunden precisamente por el aire, se mezclan y existen transformaciones químicas, y el directo receptor es el humano. Obviamente lo enfoco al humano, pero tienen que pensar que hay otros receptores, como pueden ser los suelos, la parte mineral, parte vegetal y la parte animal. Yo lo voy a enfocar el día de hoy a la parte humana. Tenemos contaminación del aire en la salud, y existen efectos de material particulado. En la actualidad se está estudiando mucho el PM10, material particulado con capacidad de menos 10 micras. ¿Por qué? Porque estas partículas se depositan en los alveolos causando bronquitis, asma, efisema, pulmonía y otras enfermedades cardíacas. No estoy mencionando las nuevas enfermedades de nuestra época, como son la bronquiolitis, como son el neumococo y como son el estreptococo. Entonces, el estudio de estas partículas ha cogido auge, especialmente en la ciudad, porque los seres humanos están afectándose mucho a nivel respiratorio. Existen otro tipo de material particulado que tiene un tamaño mayor a las 10 micras, y pues esto no penetra profundamente en los pulmones y pues queda en los vellos nasales. Y adicionalmente pues queda en las vías orales o en la tráquea.
El grupo de población que más se afecta son grupos de población de 50 años, adultos mayores y niños menores de 3 años. El azufre, dióxido de azufre, es otro contaminante que rápidamente pasa por el tracto respiratorio y lo que va a producir realmente estas concentraciones producen aumento en la morbilidad y en la gravedad de enfermedades respiratorias en los niños escolares y adicionalmente en las personas mayores. O sea, en estos niveles de concentración ya no da espera, simplemente lo que hacen es producir la muerte. Tenemos el óxido de nitrógeno, él contribuye a la formación de la lluvia ácida y por lo tanto tiene grandes problemas en los centros urbanos, incide sobre las construcciones, dañando los materiales y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, irritación de ojos, alveolos, nariz, produce bronquitis alérgica y pues todo enfocado a los pulmones. El monóxido de carbono, este monóxido de carbono puede reemplazar el oxígeno, o sea, ligarse allí, y al ligarse pues puede producir efectos de dolores de cabeza, disminuye la sensibilidad, disminuye la concentración y puede causar la muerte. Los efectos sobre las propiedades atmosféricas, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver reducción en la visibilidad, que es lo que nosotros hoy en día en Bogotá estamos observando. Cuando salimos en las mañanas, 6 de la mañana, ya no vemos la claridad y pues es debido a esta contaminación atmosférica, formación de neblina y precipitación de lluvia, reducción de la radiación solar, alteración de las temperaturas y del comportamiento del viento. Adicionalmente, los efectos de contaminación del aire afectan las estructuras y los materiales, entonces vamos a encontrar suciedad de la ropa y materiales de construcción, debido a las partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera, corrosión de la pintura, sulfatación de conductores eléctricos, entonces vamos a encontrar que las pilas de los celulares o que los equipos van a durar menos si les dejamos las pilas allí, daño en tejidos, partículas ácidas o alcalinas, deterioro de cauchos y plásticos y obviamente esto conduce a un deterioro de la capa de ozono. En cuanto a la afección del medio ambiente, vamos a encontrar que las plantas supuestamente no reflejan la luz solar en un medio ambiente natural, mientras que los edificios absorben más calor durante el día. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que estos contaminantes hacen que en la mañana más rápidamente se caliente la ciudad. ¿Por qué se va a calentar? Los edificios y los materiales van a absorber todo el agua y no van a reflejar la humedad al medio ambiente. A su vez están absorbiendo todo el calor y por lo tanto en la mañana la ciudad se siente más caliente. Cuando nosotros estamos en el campo y estamos rodeados de plantas, las plantas conservan la humedad sobre su superficie, haciendo que se refleje la luz, por lo tanto en el campo el calor empieza, es decir, la temperatura empieza a elevarse a eso de las 11 de la mañana, a diferencia de la ciudad. Se supone que al mediodía el campo tiene igual temperatura que la ciudad. Al atardecer el campo se enfría más rápidamente y pues mientras tanto en la ciudad, debido al domo del polvo no se nivela la temperatura, conservando la temperatura caliente hasta altas horas de la tarde. Esta es una situación normal, entonces esto que va a producir una inversión térmica. La situación normal es que tenemos una capa de aire caliente, una capa de aire frío y una capa de aire muy frío. En una situación de inversión térmica lo que vamos a encontrar es que la capa de aire fría se invierte con la capa de aire caliente, entonces esto va a producir un efecto que conocemos como el efecto invernadero. Todo esto fue la base teórica que le hicimos a los estudiantes para enfocarlos a una dinámica en donde ellos pudieran seleccionar su estrategia de enseñanza. Si hablamos de métodos didácticos, ellos podrían irse por un campo experimental o podrían irse por un campo netamente teórico. La mayoría se inclinó hacia un campo experimental
y plantearon parámetros. Entre los parámetros que se plantearon fue primero la identificación del contaminante, es decir, focos de contaminación, proceso que lo origina y características toxicológicas. ¿Qué hicieron? Se supone que íbamos a encontrar focos contaminantes en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que ya los que están en semestres más adelantados la conocen. Y vamos a encontrar focos particulares como son el cigarrillo, focos particulares en cuanto estamos rodeados por muchos carros y la zona realmente de la universidad es muy pequeña, entonces vamos a encontrar focos de emisión de plomo y entonces allí los estudiantes tuvieron la oportunidad que bajo la observación seleccionar el contaminante, que va a ser que la situación de riesgo en donde ya las mencioné con antelación. Adicionalmente, pues si ellos querían llegar a la medición del contaminante, pues teníamos que determinar la concentración o nivel de agente contaminante. Aprovecho este espacio como para hacer como un llamado de conciencia porque nosotros respiramos y solamente sentimos contaminación en el instante que se acerca alguien con un perfume muy fuerte y me fastidia. O en el instante que pasamos y encontramos muchos residuos sólidos, es decir, basura que están produciendo aromas. Pero de resto nosotros no reconocemos las partículas ni las identificamos. Solo cuando empezamos a tener problemas bronquiales, que es cuando nos dicen bajó la temperatura, estamos en época de invierno y entonces la neumonía se disparó. Entonces, pues esto es muy importante hacer ver porque la educación ambiental se ha fundamentado solamente en algunos focos. ¿Cuáles? Agua, tierra y tratamiento de residuos sólidos que pueden ser peligrosos y no peligrosos, pero pues se nos está olvidando el problema atmosférico. Una vez ellos hacen la determinación de la medición, pues luego pasamos a mirar la valoración de la situación, comparación con niveles permisibles, juicio de la situación, medidas correctivas y preventivas. Que todo esto lo hace la evaluación. Se supone que toda institución debe tener en la actualidad un plan de desarrollo ambiental y debe contemplar pues esos riesgos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de calidad de aire, hablamos de diferentes tipos de contaminantes de aire. Entonces hablamos de contaminantes químicos, físicos y biológicos. Ellos podían irse por cualquiera de estos caminos. Entre los contaminantes químicos, pues son los que ya acabé de mencionar, con dióxido de carbono, monóxido, formaldehído, ozono, radón, y encontramos orígenes. Humo de cigarrillo, automóviles, encontramos por ejemplo fotocopiadoras, aire acondicionado, materiales de construcción, en donde ellos pueden ser fuentes de contaminantes químicos. Aquí más o menos podemos ver fuentes de contaminación. Aquí el señor está estudiando, produce dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede ir por la calefacción y luego ir al siguiente cuarto en donde está la otra persona fumando. Al fumar pues está produciendo cadmio, óxido de carbono y otros elementos que produce el cigarrillo. El bus también, puede producir, si está llevando materiales, por ejemplo los camiones de basura, pueden estar llevando microorganismos que el aire puede transportar. O sea, no solamente los microorganismos se van a dar en el botadero de Doña Juana, sino en el recorrido, en el trayecto de ese camión. Aquí encontramos unos agentes tóxicos y tumorígenos en el humo del cigarrillo. Vamos a encontrar diferentes niveles, entre ellos pues obviamente el más tóxico es el monóxido de carbono. Encontramos metales como cadmio, níquel y zinc, todos ellos produciendo obviamente tumores y siendo cancerígenos. Encontramos aquí unos niveles permisibles de contaminación. Esta es la concentración límite, estamos hablando de partes por millón. Si nosotros nos detuviéramos a mirar, por ejemplo, la diapositiva anterior y la comparáramos con esta, nos daríamos cuenta que con solo un cigarrillo estamos excediendo las concentraciones de partes por millón de estos contaminantes. En cuanto a contaminantes físicos, vamos a encontrar el asbesto. Este material se encuentra en las construcciones y por lo tanto, pues esto se hace durante operaciones de mantenimiento y renovación. Acuérdense que nosotros como licenciados en química
utilizamos placas y que para colocar el mechero como soporte. Esas placas están hechas de material de asbesto. En el momento que se calientan, pasan estas partículas al aire y pasarían como contaminantes físicos. Adicionalmente, por eso lo mejor es placas metálicas o las placas que salieron hoy en día de vidrio para reemplazar el asbesto, porque allí, teniendo grupos grandes, pues estamos produciendo contaminación. Fibras sintéticas, tenemos la fibra de vidrio y la lana de mineral. En cuanto a los contaminantes biológicos, tenemos esta línea que es la aerobiología es la ciencia, perdónenme, y los contaminantes se conocen como bioaerosoles. ¿Cuáles son los bioaerosoles? Son microorganismos, incluyendo a la genética modificados, cultivos celulares, endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia y toxicidad. Se supone que los bioaerosoles tienen transmisión de enfermedad por vía aérea y tienen distribución en diversos ambientes y por lo tanto tienen un comportamiento frente a los cambios medioambientales, es decir, por cambios de temperatura, por cambios de humedad, ellos se van a propagar. Y es importante que mutan, ¿no? Y mutan con los tratamientos químicos que el ser humano aplica para eliminarlos. ¿Qué son los bioaerosoles? Colección de partículas biológicas que tienen un tamaño de 0 a 30 micrómetros y pues obviamente habitan en el aire. No, estos bioaerosoles se pegan al ser humano a través del cabello, a través de las fosas nasales provenientes, por ejemplo, de polen, de escamas de animales, de esporas de plantas, de hongos, de bacterias y de humo del tabaco, podemos percibir estos. Entre los aerosoles comunes encontramos bacterias, hongos, parásitos, virus, esporas de helechos, algas, fragmentos de microorganismos, metabolitos, escamas y pelos, fragmentos de vegetales e insectos. El origen, pues normalmente son corrientes de agua, suelos, plantas y animales, es el origen de estos bioaerosoles. Las condiciones que favorecen a estos, ya lo había mencionado antes: humedad, concentración, temperatura, luz, pH, radiaciones, nutrientes, circulación de aire y tipo de microorganismos o estado de desarrollo. No se les olvide que así como estoy enfocando a contaminación atmosférica, se pueden transportar simplemente por vía de transporte de camiones, ¿no? Ya sea de basura, de alimentos en descomposición, de carnes, etc. Las estrategias que se toman para el estudio de la muestra, una vez los estudiantes seleccionaron las medidas, tuvimos muchas limitaciones. Sería muy interesante el estudio de los bioaerosoles, porque obviamente son microorganismos, pero una de las grandes problemáticas es nuestra parte de laboratorio, así que quedó descartada. La parte física, o sea, los contaminantes físicos, pues no se hacen tan interesantes, así que nos tocó, por cuestiones de logística, irnos por la parte química. Una vez seleccionamos el contaminante de interés, que ya lo mencioné de acuerdo a nuestra universidad, encontramos unas estrategias para tomar la muestra en el estudio. Esas estrategias está primero seleccionar el contaminante, después cómo se va a hacer la medición, dónde se va a evaluar, o sea, el lugar más apropiado para tomar la muestra y cuándo se harán las determinaciones. Es importante el cuándo, porque fue muy simpático cuando empezamos a hacer nuestra intervención, que tenemos una gran problemática en la universidad y es aquellos gases externos enviados por personas externas, lacrimógenos, que afectan el colector. Elección del método. Una vez tenemos esto, entonces la experiencia del investigador, o sea, el docente, tiene que inducir a que el estudiante estudie el área específica del contaminante que seleccionó y luego buscar los recursos disponibles para que se desarrolle el impacto de la problemática que nosotros planteamos. ¿Qué problemática encontramos cuando ya empezamos a aplicar? Listo, muy interesante, escogimos el contaminante, ahora ¿cómo vamos a recoger la muestra? Entonces teníamos que allí investigar acerca de los métodos de recolección. Entre los métodos de recolección encontramos métodos de impactación,
en donde tenemos un filtro, entra el aire y vamos a encontrar que a través del filtro puede haber selección de las partículas. Esta selección puede depender del tamaño, de la densidad, de la velocidad y de los parámetros físicos del impactador. Aquí obviamente tiene que haber algo que capture, ¿sí? Entonces ese sería un método de recolección. A nivel industrial existen diferentes tipos de muestreadores y a cada tipo de muestreador pues tienen un nombre de acuerdo a la mecánica. Tenemos impactador de Casella, tenemos impactadores plus que tienen de una vez extractores que pasan por los filtros de captura, impactación líquida. Hay diferentes diseños para tomar las muestras en el aire. ¿Podemos pasar, por favor? Si nosotros quisiéramos trabajar con los bioaerosoles, entonces definitivamente la técnica que se utiliza para este es la gravedad, y pues allí podemos hacer simplemente toma de muestras, ya sea en fosas nasales o toma de muestras a través de algodones, y simplemente colocarla en un cultivo y así poder analizar qué tipo de partículas son las que están en el ambiente. Con el problema de los colectores, no tenemos colectores en la universidad, así que a partir de esto generamos colectores con el uso cotidiano, ¿sí? Con materiales de uso cotidiano. Surgieron ideas muy interesantes, como por ejemplo coger un tubo de PVC y forrarlo con una guata impregnada en un reactivo, y ese tubo de PVC, ya les enseño ahorita más adelante, se seleccionaron sitios en donde los estudiantes por su observación dijeron: este es el sitio donde más tenemos contaminación de, por ejemplo, dióxido de carbono producido por el humo de cigarrillo. Se hizo a nivel externo de los edificios, pero también se realizó tomas internas. Este material tuvo problemas en cuanto a lluvia, entonces tendríamos que colocarle tejitas, y bueno, empezó a manejarse una cantidad de variables que no fueron tan fáciles de predecir al inicio, pero que al final, en cuanto a las recomendaciones por parte de los estudiantes, pues engrandecieron el proyecto. Por lo tanto, pues definitivamente para colocar estos recolectores tenemos que identificar los focos de contaminación, las zonas donde se van a exponer, identificar pues qué trabajadores trabajan allí, o si habían muchos estudiantes que no fueran visibles porque la curiosidad. Bueno, hay que pensar en cosas de seguridad, incluyendo en seguridad animal, porque en la universidad hay muchos árboles y tuvimos un colector en donde se nos paraban las palomas y obviamente, es más, casi hicieron nido. Identificar zonas con o sin acceso y seleccionar por lo menos una de las localidades que tengan exposición alta, exposición baja, para poder hacer comparación. Con base en esto, pues se hicieron selección de sitios de muestreo. Los estudiantes seleccionaban cómo iban a hacer los muestreos, si iban a hacer muestreos lineales, si iban a hacer muestreos en cuadrícula o si iban a hacer muestreos aleatorios. Cosas que teníamos que tener en cuenta: la concentración que supuestamente nosotros esperábamos. Entonces, para ello nos basamos en estudios de la Secretaría del Distrito de Bogotá, en donde publica, ya les muestro, tienen unas zonas estratégicas en la ciudad y hay publicación continua de la contaminación por estas especies. Rango de cuantificación y efectos del estrés de muestreo, si estamos trabajando con bioaerosoles, pero nosotros no nos tocó eliminar esto. En cuanto a los muestreos y las estaciones de Bogotá, encontramos 14 estaciones remotas, en donde además de hacer análisis de contaminación, hacen toda la determinación de parámetros meteorológicos, y con esto vamos a encontrar que ellos dividieron por zonas: sector norte, central, occidental, suroccidental, sector sur, y con esto vamos a encontrar las siguientes
las siguientes estaciones. Entonces tenemos estación de la Universidad del Bosque, Carrefour de las 80, Universidad Corpa Fontibón en el sector noroccidental, Hospital Olaya, Central de Mezclas, Sony Music, Kazuka, MMA, Universidad Nacional, Universidad Santo Tomás, CADE, del Centro Occidente y Energía y Merck. Son las zonas. La Secretaría clasifica estas zonas de acuerdo a, digamos, en el sector tenemos una zona industrial, entonces en esa zona industrial se espera cierto tipo de emisiones o cierto tipo de contaminantes. Entonces lo clasifican de acuerdo a la zona. Vamos a encontrar que la zona norte es una zona residencial de baja densidad de población y alto tráfico vehicular. Entonces se espera que en esas zonas tengamos dióxido de carbono elevado. La zona noroccidental tiene alto tráfico vehicular y uso residencial y comercial. La zona sur, alto tráfico vehicular, uso residencial y comercial. La zona suroccidente se caracteriza por ser una zona industrial. La zona central, alto tráfico vehicular y uso residencial, comercial e institucional. Y la zona centro, zona industrial de alto tráfico vehicular y uso residencial. Así que nosotros estamos clasificados más o menos, tomamos esta zona nor, ¿sí? Y nororiente, porque hay otra clasificación allí, pero nosotros tomamos parámetros del norte para hacer todos nuestros análisis y comparaciones. Esto es lo que se encuentra del sector de Bogotá. Lástima que aquí no lo puedan divisar mejor. Tenemos zonas climáticas, entonces vamos a encontrar dónde se encuentra mayor frío, dónde se encuentran zonas calientes, clasificadas en Bogotá, y con esto hacemos referencia a la contaminación. Una de las cosas que afectan las medidas de contaminantes son los vientos, y como nosotros en Bogotá hay días, anteriormente teníamos clasificado la zona de los vientos muy bien, que era en agosto, pero si se dan cuenta esto ha cambiado. Entonces tenemos que estar haciendo comparaciones prácticamente semanales o diarias si queremos tener algo más o menos concluso. Aquí pues a través de los datos sacan la rosa de los vientos, y con esto se puede evidenciar dónde está ubicado la mayor zona de los vientos en Bogotá. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, que se ve claramente el dióxido de azufre. Tenemos mayor cantidad de 34 contemplado en partes por billón, la zona roja, y en menos de 17 partes por billón la zona amarilla. Realmente el dióxido de azufre, nosotros no tenemos alta polución porque Bogotá no tiene volcanes y sería una fuente natural, así que realmente lo que estamos encontrando es que el dióxido de azufre en Bogotá es por puras emisiones de zona industrial. A su vez vamos a encontrar el monóxido de carbono. Dense en cuenta que entre 5.5 y 11 partes por millón está más o menos centrado en esta zona sur, y amarillo menos de 5.5 partes por billón de monóxido de carbono. Se esperaría que no encontráramos ello, sino que encontráramos realmente dióxido de carbono y niveles permisivos. Así en otros ejemplos, y ya con esto pues vamos a encontrar algunos resultados de la propuesta. Entre los resultados de la propuesta, pues los estudiantes se fueron por lo que observaron en la universidad: selección de dióxido de carbono, monóxido de carbono, cadmio y plomo. Ellos que hicieron, diseñaron con materiales de uso cotidiano los colectores, porque pues ya les dije, un equipo de estos es altamente costoso, y realmente si queremos hacer análisis técnico tendríamos que ir a las estaciones que acabo de mostrar para que nos presten el equipo. De hecho ahorita estamos haciendo un proyecto de investigación y la Universidad Central nos está prestando los equipos para poder comparar un colector de uso cotidiano con un colector ya obviamente estandarizado.